ayuno hemos estado hablando de cosas importantes que tienen que ver con el mensaje de hoy. Hemos hablado de la importancia de la oración, de vivir una vida de constante oración, la importancia de la oración en la vida del cristiano. También hablamos de otro tema muy importante la semana pasada y es el arrepentimiento. Y yo sé que generalmente cuando hablamos de arrepentimiento y de confesión no es uno de los temas más favoritos para escuchar, ni tampoco es un tema favorito para predicar, pero es importante el arrepentimiento en la vida del cristiano porque nos lleva a donde realmente queremos ir, que es un avivamiento. Diga conmigo avivamiento. Porque queremos un avivamiento en nuestras vidas personales, en nuestros ministerios, en nuestras familias y en la iglesia. Y usted dirá, bueno, pastor, se acaba de equivocar. Y la verdad es que no pude dormir mucho anoche. No es porque estuve orando, sino porque estuve en Universal Studio con 50 de nuestros chicos de UpNext. Y quiero honrar a los chicos de UpNext que sí están acá y fueron ayer. Creo que está mi hija aquí. Es una de las santas, pobrecita, vino en contra de su voluntad. No sé qué le pasó, pero aquí está. Pero 45 jóvenes y sus líderes. Está Tommy también, que estuvo ahí hoy. Pobrecitos, llegaron a las 4:30 de la mañana. Y ese Universal Studio fue un tiempo donde no tan solo disfrutaron, sino que hubo un concierto cristiano donde la pasaron muy bien y yo también andaba por ahí. Ya no soy joven, pero me gusta Universal Studio, ¿ok? Así que el pastor estuvo en los rides y todo eso, así que como diciendo, pastor, un hombre tan anciano como usted, ¿a qué adiva? No, gracias, que el Señor te bendiga, hijo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y la verdad que muchos de nosotros no pudimos dormir mucho, ¿no? Anoche. Así que si escucha se me lengua la traba, si pongo a los discípulos en el arca, no es mi culpa, es porque tal vez no dormí suficiente. ¿Cuántos de ustedes les gusta dormir? ¿Les gusta dormir? Sí, qué lindo que es dormir, ¿no? Yo no soy de dormir mucho, yo duermo 5 horas, después de 5 horas me empieza a doler todo el cuerpo, parece como que salí a correr. Pero admiro a las personas que pueden dormir 10 horas consecutivamente y se levantan frescos, ¿sí? Personas que les gusta dormir, les gusta descansar. La razón por la cual estoy mencionando este tema es porque quiero hablar de un pasaje en Isaías 52 que es como una especie de alarma a aquellos que están dormidos. Es una alarma que se despertó, se disparó al pueblo del Señor a través del profeta Isaías, a un pueblo que se había dormido, que estaba pasando por un momento difícil, estaba en el medio de la transición de la cautividad babilónica y aún así habían bajado los brazos, se habían desanimado, se habían desenfocado del Señor y empezaron una decadencia moral que los llevó a una muerte espiritual. Y el Señor manda a un profeta a hacer la alarma. Y en Isaías 52, versículo 1, este profeta le dice al pueblo de Dios lo que quiero decirles yo a ustedes y es despierta. Diga conmigo, despierta. Despierta, Sión, despierta, dice Isaías, y revístete de poder. Pon tu traje de gala, Jerusalén, ciudad santa. Y yo, sin ser profeta ni ser Isaías, quiero decirle, despierta, iglesia, ciudad, despierta. Despierta, iglesia, ciudad, despierta. En mi clamor durante estos 21 días y a lo largo de todo el año, que el Señor despierte a su iglesia. Que el Señor despierte un hambre y una sed de justicia. Que la iglesia, que es un gigante dormido, este año 2025 despierte. En hebreo la palabra es uri, uri, que significa despierta, levántate, revive nuevamente. Fue la misma palabra que Jesús le dijo a esa niña que había muerto, le dijo, niña, uri, uri, despierta. Y creo que sigue siendo el clamor de Dios a su iglesia en el West, donde de alguna manera no hemos dormido en nuestros laureles. Yo estoy orando para que el Señor haga algo nuevo en nuestras vidas. Y yo sé que avivamientos, moveres de Dios, significa distintas cosas para distintas personas. Cuando yo crecí,
trabajaba con un evangelista muy conocido que se llamaba Carlos Anacondi. ¿Alguno de ustedes de los 80 puede recordar? Era el Billy Graham latinoamericano y sigue siendo. Y recuerdo que como jóvenes armábamos las carpas de avivamiento. Entonces, sin aire acondicionado. Eran unas carpas en el verano de Argentina. Teníamos terrenos mojados que simplemente cubríamos con acerrín. Y venían las señoras bien de mi país con sus peinados y sus, recuerdo sus tapados de pieles y sus tacos altos, y entraban a esas carpas de avivamiento donde hacían las campañas evangelísticas y se clavaban los tacos en el acerrín. Era funny verlas. Pero no estoy hablando de un evento, no estoy hablando de simplemente un servicio de gloria donde la gente se cae y tiene una experiencia sobrenatural, pero sigue viviendo de la misma manera. Estoy hablando de un avivamiento, de un despertar, de poder reaccionar a lo que Dios está haciendo. La pregunta es, ¿para quién es el avivamiento? Muchas personas piensan que el avivamiento es para el incrédulo. No. Los avivamientos son para los que hemos creído en el Señor. Para aquellos que hemos conocido la verdad, aquellos que hemos abrazado la gracia, aquellos que el Señor golpeó a nuestra puerta y gracias a su iniciativa hoy estamos aquí. Duele, pero hay que reconocer que nosotros somos ese hijo pródigo que necesita recapacitar. Nosotros somos y seguimos siendo ese joven rico que dice la palabra en el libro de Marcos, que cuando tuvo un encuentro con el Señor y había hecho absolutamente todo lo que parecía que un buen muchacho tenía que hacer. Le dijo que vendiese sus bienes y siguiera a Jesús. Y no lo hizo. Nosotros somos ese hijo rico que necesitamos un avivamiento y darnos cuenta que las posesiones materiales que tenemos muchas veces nos tienen a nosotros en vez de que nosotros las tengamos a ellas. Necesitamos despertar. Uri. Nosotros somos como este hombre que yo admiro, se llama Naamán, y era el jefe de un ejército en Siria que había hecho grandes cosas y tenía poder, prestigio, reconocimiento y todas las cosas que un hombre de bien quisiera tener, pero estaba enfermo, tenía lepra. Y sabe que nosotros tenemos todo lo que alguien podría soñar. Vivimos en los Estados Unidos, vivimos cómodamente, estamos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo menos conoce del Señor, por lo menos está en la iglesia, pero tenemos que reconocer que hay un área de nuestra vida que todavía sigue enferma y necesita un despertar, un avivamiento de parte del Señor. Nosotros seguimos siendo esa iglesia que el Señor habla en Apocalipsis, que tiene muchas buenas cosas, pero ha perdido algo tan importante como es el amor. Y corremos el riesgo, como la advertencia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, de que si nosotros no despertamos el amor de Dios en nosotros como iglesia, corremos el riesgo de que el Señor saque el candelabro de la iglesia de la ciudad de su presencia. Y si eso pasa, esta iglesia muere. Bienvenido a la iglesia de la ciudad, 2025, va a ser un gran año. Pero tenemos que entender que somos el hijo pródigo, que somos ese general que tiene todo, que somos esa iglesia que muchas veces se ha enfriado y hemos puesto nuestra atención en otras cosas que son menos importantes que la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero pastor, ¿por qué me dice todo esto? Porque nosotros somos los que necesitamos ese avivamiento. Nosotros somos ese joven rico, nosotros somos ese general, nosotros somos la iglesia que no podemos descuidarnos ni un momento. Porque cuidado que aquel que piensa que está firme, cuidado que no caiga. Hay un momento en la vida de Pablo que le habla a una iglesia que está en una ciudad que son los Gálatas y parece que el Señor hizo lo mismo que siempre hace, aparece con su poder y su gracia y su misericordia y aparece y empieza a hacer una obra en la vida de las personas
Y después de pasado el tiempo nos pensamos que somos insiders. ¿Cuántos de ustedes han caminado con el Señor por más de 10 años? ¿Sí? ¿No? 15 años, parece un remate esto, ¿no? Más de 20 años conociendo al Señor. Y no quiero seguir así porque vamos a revelar su edad. Pero parecería ser que a medida que pasa el tiempo nos sentimos insiders. Porque sabe que conocemos todas las canciones. Renuévame, Señor Jesús. Conocemos ese versículo. La mayoría de las veces podemos terminar el versículo que el pastor acaba de comenzar porque somos insiders. Vamos a las casas de las personas y vemos versículos, los 10 mandamientos. Hasta algunos tienen sticker, Cristo viene, y llaveros, Jesús vuelve. Nos hemos transformado en insiders. Y eso le pasó a la iglesia de los Gálatas, y Pablo le hace referencia al hecho de que comenzaron espiritualmente, pero a medida que los años pasaron, empezaron a pensar, we got this. En Gálatas capítulo 3, versículo 2, Pablo le hace una pregunta, aunque él sabía la respuesta, y dijo, solo quiero que me contesten estas preguntas. ¿Recibieron ustedes al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? Creo que lo que Pablo le está preguntando si ustedes recibieron la revelación del Señor a través de su intelecto, de su conocimiento previo de las Escrituras, o fue por la gracia y misericordia de Dios a través del sacrificio de la cruz y de la fe en la persona del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 3, versículo 3. Dice, son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. En otras palabras, lo que el Señor comenzó en el Espíritu, ustedes tratan de crear sistemas y cosas humanas que dejan al Espíritu Santo de Dios fuera de la ecuación. Y la verdad que la iglesia se ha profesionalizado a lo largo de los años. ¿Está bien? ¿Estoy hablando bien hoy? Pensamos que podemos hacer un mensaje aún sin el Espíritu Santo. Yo perdí un trabajo soñado. Usted sabe que yo soy medio bocón, ¿no? Y he perdido cosas. Por eso usted viene todos los domingos. ¿Qué va a decir, pastor? Es por eso que la pastora cada vez que me escucha predicar se agarra del asiento y dice, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? En una iglesia muy conocida de esta ciudad, que tuvo mucha influencia, que me contrató para plantar 3 campuses para ellos. Teníamos una mesa larga de gente que trabajábamos para la organización, 72 era el staff. Y yo levanté la mano y les dije, estábamos organizando el servicio, y les dije, tenemos que tener cuidado, gente querida, porque el sistema de perfeccionamiento y de profesionalismo que hemos llegado en esa institución, desde las luces hasta los acordes, hasta saber qué cosas decir y hacer y los timing. Le digo, estamos corriendo el riesgo de poder creer que podemos hacer esto aún sin el Espíritu Santo y funcionaría. 3 meses después perdí el trabajo. Chao 401k, chao secretaria, chao oficina. Pero la verdad es que pensamos que simplemente porque Dios hizo algo de manera inicial y hemos perfeccionado las cosas que creemos que tenemos que hacer y funcionan, podemos sacar el avivamiento y el mover de Dios de lo que estamos haciendo. Es por eso que yo necesito un avivamiento en mi vida, no sé usted. Iglesia, yo no estoy orando por un avivamiento simplemente corporativo para que la gente pueda ver el poder de Dios en la ciudad, sino que estoy esperando que el Señor haga un avivamiento en mi corazón, en mi carácter, en mis palabras, en mi corazón. Es por eso que mi deseo único de este año 2025 es un mover de Dios, un avivamiento en nuestra iglesia. Un avivamiento personal y un avivamiento colectivo. Es cuando le permitimos al Espíritu Santo que haga que el Espíritu Santo haga lo que puede hacer. Y durante el servicio 1 de las 10 de la mañana Dios me dijo,
algo que voy a anotar en mi corazón y espero que esté en las redes sociales. Señor, yo no quiero ser un profesional de lo que tú hiciste en el pasado, yo quiero ser un rookie de lo que vas a hacer en el futuro. Mi deseo no es simplemente explicarle al mundo todo lo que Dios hizo en los últimos 10 años con nosotros, pintarlo, encajarlo, enseñando, hacer un currículum. Señor, yo quiero ser un aprendiz, un novato, un rookie de lo que vas a hacer en el 2025 y hasta el 2035, hasta que tú vengas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero necesitamos esa actitud y necesitamos el deseo de un avivamiento. Y familia, yo no sé qué tan profesional, no sé hace cuánto que está caminando con el Señor, y gloria a Dios si tiene más de 5 Biblias. Gloria a Dios si ha caminado con el Señor por más de 30 décadas o 3 décadas. 30 décadas son 300 años. Matusalén. Pero yo quiero algo nuevo de Dios en mi vida. Mire, para mí lo que es un avivamiento es cuando le permitimos al Espíritu Santo empezar a obrar en nosotros. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que se revele, diga conmigo, se revele. ¿Saben? Lo primero que pasa en un avivamiento, el Espíritu Santo de Dios empieza a revelar a nuestras vidas. Un buen ejemplo es Juan capítulo 16, versículo 8, que dice: y cuando Él, hablando del Espíritu Santo, venga, concederá al mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe que el Señor nos convence de pecado? Hay una gran diferencia en lo que hace Satanás y lo que hace el Señor. El Satanás nos acusa de nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes se han sentido acusados por Satanás? Y vos venís a la iglesia hoy domingo y vos sabés lo que viste anoche en HBO. Corte HBO, no tiene nada que hacer a las 2 de la mañana. Pero la diferencia que el Señor hace, el Señor nos convence de pecado con su amor y su misericordia. Su Espíritu Santo nos incomoda para decir: Señor, perdóname. Yo quiero que el Señor revele su voluntad en mi vida. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice: ya sea que te desvíes a la derecha, a la izquierda, tus oídos recibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo de Dios se revela a nosotros es como un personal assistant? Es como un GPS, es como ChatGPT, es como OpenAI, es como... Android no tiene inteligencia artificial, así que no puedo, pero es como cuando tenemos un asistente que nos dice qué tenemos que hacer. Es cuando le pedimos a los mapas que nos lleven del trabajo a la oficina. Hay hombres que han perdido su sentido de dirección en los últimos años desde que salió el GPS. ¿Cuántos hombres dicen amén? Que la esposa le dice: anda a Publix. Y empezamos a decir: hey Siri, take me to the nearest Publix. ¿Cuántos hombres dicen amén? Y se quedó con la locación de Orlando y usted empieza a seguir por la 95 para abajo y dice 4 West, y usted empieza a doblar. 20 minutos más tarde se da cuenta que ha perdido la noción del espacio y del tiempo. Pero cuando pedimos al Espíritu Santo que se revele a nuestras vidas, empieza a hablarnos, a decirnos: hey, no es por acá. No tenés nada que hacer con tu novio a las 2 de la mañana mirando una película de Netflix bajo el mismo blanket. Bueno, pastor, pero yo tengo la sabiduría de Salomón. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué no le pedís que te dé también las piernas de José? Pero usted no necesita el pastor mirando 24 horas al día. Usted simplemente necesita la voz del Espíritu Santo revelándose a su vida diciendo: really, vas a hacer eso sabiendo que no tenés que hacerlo. Man, I'm preaching good. Mi oración es: Señor, muéstrame. Cuando usted tiene un deseo de un avivamiento personal, simplemente tiene que decirle: Señor, revélate. Señor, muéstrame. Señor, háblame. Y no estoy hablando de un momento, de una experiencia, estoy hablando de un estilo de vida que constantemente estamos caminando con el Señor y estamos chequeando. ¿Ok? Ajá. Sí.
Sí, no voy a participar de este negocio turbio, lo siento, me acaban de dar instrucciones de arriba diciendo que esto no va a honrar al Señor, así que muchísimas gracias, pero no compro autos robados. Ahora no. Lo segundo que el Espíritu Santo hace con aquellos que queremos un avivamiento personal, no tan solo que nos revela su Espíritu Santo a nuestras vidas, sino que nos refina. Diga conmigo, se refina. No sé cuántos de ustedes conocen el proceso de refinación del oro. Sigue siendo el mismo proceso que ha sido por muchos años cuando es el heat. Es precisamente el fuego que hace que el oro en su estado natural empiece a desprender aquellos elementos tóxicos. Esos elementos impuros que está atado a la naturaleza del oro y empezamos a separar lo que es puro e impuro a través de un solo proceso que se llama de refinamiento. Y cuando estamos buscando del Espíritu Santo, le permitimos al Espíritu Santo que empiece a refinarnos. En Hechos capítulo 2, versículo 14, muestra al Espíritu Santo de Dios como una figura de fuego. Diga conmigo, fuego. Fuego de Dios, diría mi pastor. En Hechos capítulo 2 muestra un momento donde la iglesia corporativamente estaba buscando de la presencia de Dios. Quería un avivamiento personal, un avivamiento colectivo y estaban esperando. Habían tenido 21 días de ayuno y de oración en Richard Street. No, mentira, era la iglesia primitiva. Pero estaban buscando de parte de Dios y cuentan la historia de Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos peleando, discutiendo por la doctrina. No, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, después que estaban buscando de la presencia del Señor, dice que estaban todos juntos en el mismo lugar. Estaban en la iglesia, estaban buscando juntos. Hay algo que sucede cuando colectivamente los carbones encendidos que vienen del Northside, Southside, Colombia, Puerto Rico, Perú, empiezan a buscar del Señor y no vienen para que alguien le encienda los carbones, sino que vienen encendidos, vienen orados, vienen ayunados, vienen listos para adorar. Empiezan a hacer flexiones antes de comenzar el culto. Y dice, venimos a juntarnos y el fuego de Dios empieza a consumir lo impuro en nosotros. Y dice, de repente, diga conmigo, de repente. Dice que de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Miren lo que pasó. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como las de fuego que se repartieron y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos, diga conmigo todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Mi amigo, el propósito del Espíritu Santo no es para que simplemente hablemos en lengua. Yo hablo en lengua. Y sabe que eso es para mi edificación personal, es cuando empiezo a hablar con el Señor y no tengo más que decirle, empiezo a hablar en lenguas espirituales. Pero el propósito que Dios mandó a su Hijo murió en la cruz del Calvario. Murió, resucitó, nos dejó el Espíritu Santo. No es simplemente para que hablemos en lengua y caigamos en los altares con experiencias sobrenaturales, sino para que produzcamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gozo, paz, benignidad, paciencia. ¿Sabe lo más sobrenatural que a veces podemos hacer con nuestra lengua? No es hablar en lenguas, es callarnos y mordernos la lengua. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El ayuno nos hace bien. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice que no apaguen el fuego del Espíritu. ¿Y sabe qué apaga el fuego del Espíritu? Cuando estamos distraídos, cuando empezamos a enfriarnos en el Señor y empezamos a tener un declive moral que nos lleva a una muerte espiritual, empezamos a echarle agua
al mismo fuego que necesitamos mantener encendidos para que empiece a sacar lo impuro de nuestras vidas. Y dice, no apaguen el fuego del Espíritu. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo haga a ustedes mismos perfectamente santos. Diga conmigo, santos. Y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que la intención del Señor es que seamos santos? No que seamos mejores versiones, mejoradas de lo que hacíamos antes, pero está aspirando la santidad. ¿Sabe por qué? ¿Le puedo decir algo? Porque el Señor es santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no es tan solo que es santo, la palabra del Señor que Él es 3 veces santo y empieza un eco en el cielo cuando empiezan a decir santo, santo, santo y los ángeles empiezan a decir santo, parecen puertorriqueños todo, santo y santo y santo y empezamos a una avalancha porque Dios es santo y Dios no puede vivir en un lugar donde la santidad no sea el común denominador. El Señor no tan solo quiere estar aquí con nosotros el domingo, ni siquiera el miércoles, los primeros 3 miércoles del año. El Señor quiere habitar en nosotros, pero necesita que seamos santos, templo del Espíritu Santo, y necesitamos luchar con nuestra carne. Necesitamos entender que si nos llenamos de otra cosa no podemos estar llenos del Señor. Un evangelista y teólogo inglés llamado Leonard Ravenhill dice que vivimos en tiempos en que la gente le teme más a la santidad que al pecado. Le tenemos más miedo a vivir una vida santa que practicar el pecado, pero necesitamos entender que si queremos un avivamiento constante en nuestra vida, necesitamos no tan solo tener una revelación del Señor, sino que necesitamos ser revelados. No sé usted, pero hay muchas áreas de mi vida que necesitan ser refinadas. Yo sé que usted me ve así, humilde, inteligente, guapo, espiritual y humilde. Pero necesito seguir en el fuego de Dios. Pero estoy hablando del fuego de Dios. Estoy hablando de, ay, que me quiero salir del fuego de Dios. Ay, la presión de tener que amar a un hermano que es difícil de amar. Morderme la lengua cuando yo tengo la razón, o pienso que tengo la razón. Cuando tengo la posibilidad de hacer un shortcut y permitir que mi carne aflore en vez de que sea crucificada, yo me quiero quitar. Hoy hablábamos con los puertorriqueños acerca de unas frases claves que ellos tienen. En el añoñongótate. Eñangótate, suena como eñangótate otra vez. Yo estoy aquí para, es más fácil irse a otra iglesia donde el pastor no le haga bullying a los puertorriqueños. Pero están aquí aguantando el hit para purificar los deseos y los pensamientos de la carne, amén. Nuestra oración con el Señor tiene que ser: Señor, cámbiame. Diga conmigo: Señor, cámbiame. ¿Sabe que cuando el Señor se revela su vida, cuando el Señor empieza a purificar su vida, cuando está bajo presión, donde empieza a salir lo bueno y lo malo, empieza a crucificar su carne, tiene que decir: Señor, cámbiame, Señor. Señor, produce en mí los frutos del Espíritu. Señor, muérdeme la lengua, Señor. Mientras hacíamos el ayuno, tuve que sufrir la presión de la tentación del mismo enemigo. Me invitaron no sé a cuántos cumpleaños y me traían fajitas con carne asada. Y yo le decía: te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Lo tercero que tenemos que hacer es tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos redima. Diga conmigo: redima.
Quiero que entienda que hay un esfuerzo monumental de nuestra parte para poder predicar de tal manera que usted recuerde las 3 cosas a lo largo de estas 3 semanas. Número 1, que el Señor se revele. Diga conmigo, se revele. Que el Señor, número 2, nos redima. Necesitamos ser redimidos por el Señor. Siempre digo que somos pecadores en recuperación. ¿Cuántos dicen amén? El Señor comenzó una buena obra en nosotros y todavía no la ha terminado, y aunque hemos abandonado nuestra vieja vida, tenemos que entender que somos pecadores y que estamos siendo refinados por el Señor, porque sabemos que al final del día Dios nos puede redimir. Y yo no sé qué tan malo usted ha sido, pero hay una historia que quiero compartir con usted. Mire que en esta iglesia hay gente mala, ha habido gente mala. Pero me encanta la historia de Pablo. Pablo era un sicario. Pablo le pagaban para matar cristianos. No tan solo que le pagaban por matar cristianos, sino que se enorgullecía de hacerlo. Pensaba que era su misión en la vida. Él fue el que ejecutó a Esteban. Pero de repente, diga conmigo, de repente, una persona con tanto poder, con tanta educación, con tanta elocuencia, con tantos recursos, con tanto poder, tuvo un encuentro con el Señor. Y dice que de camino a Damasco, dice que una luz lo tiró de su caballo y quedó ciego. Y que por 3 días estuvo sin saber qué hacer. Dios empezó a refinar a Pablo. Muchas personas creen que es exactamente lo mismo que pasó con Jesús, esos 3 días de silencio, esos 3 días de dolor. Pero al tercer día, dice la palabra del Señor, que Dios envió a uno de sus discípulos. Su nombre era Ananías, era un buen hombre de Dios. Y dice que cuando estaban orando, tanto Pablo como Ananías escucharon de parte del Señor cuál era el plan, y habían mandado a Ananías a orar por este asesino serial, para que orara por estas personas, por este tal Pablo, y para que el Señor hiciese que sus escamas de sus ojos se cayeran. Gloria a Dios por Ananías. Si me hubiese dicho a mí, y están buscando a todos los argentinos cristianos en Jacksonville, Florida, y la persona que tiene la posibilidad de deportarme, encerrarme, castigarme, enjuiciarme y ejecutarme, necesita mi ayuda, no sé usted. Pero yo hubiese dicho, bueno, hubiese ido, pero no hubiese sido a orar por él. Yo sé que ustedes son santos, ¿no? Purificados por el Señor. Y yo me imagino a Ananías que se acercó como diciendo, bueno, tenía que orar por él, y yo hubiese orado de lejos, por las dudas. Podría haber sido una trampa, ¿no? No sé usted, pero los argentinos somos bien desconfiados. Imagínense que era un setup. Pero dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, ve, diga conmigo, ve. Insistió el Señor a Ananías, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Really. Miren, yo no sé qué tan malo ha sido usted. Yo siempre digo que somos pecadores en recuperación. Aquí en la iglesia me jacto de tener ex sicarios colombianos. ¿Cuántos colombianos hay acá? Ok, cuidado, puede ser un sicario. Que por su gracia y misericordia en un día de repente fueron transformados milagrosamente y hoy están sirviendo al Señor. Tenemos gente que ha pertenecido a uno de los primeros carteles de narcotraficantes en Miami en los años 70, moviendo, no estamos grabando esto, después de 7 años prescribe, anyway, cientos de toneladas de droga, pero hoy están sirviendo al Señor. Y yo no sé qué tan malo es usted, no sé si usted es un ex traficante, yo no sé si es un ex sicario, pero si Dios puede restaurarlos a él y a Pablo, que era un asesino, Dios puede hacer lo mismo conmigo. Pero necesitamos un constante deseo de ser avivados en nuestra vida espiritual y entender, Walter, despierta. Iglesia de la ciudad, si queremos ver esos resultados, necesitamos despertar a nuestras vidas.
Para algunos tal vez significa empezar a orar, aunque sea por el café con leche. ¿Cuántos dicen amén? Algunos es para leer 5 versículos de la Biblia por día. Amén. Como suena difícil, ¿no? Algunos cuando vienen a adorar aquí, tal vez hacer algo fuerte espiritualmente, levantar su mano a la altura del hombro para la gloria de Dios. Algunos es dar, otros es venir más de una vez al mes a la iglesia. Aleluya. Algunos es simplemente dejar de pecar. Y esta es mi oración: Espíritu Santo, úsame. Esa es mi oración: Señor, úsame. Yo el 2025 quiero ser usado, pero pastor, usted no conoce mi historia. Bueno, usted no conoce la historia de Pablo. Pero Señor, úsame. En unos minutos vamos a tomar la Santa Cena juntos, porque todos queremos ir a comer. ¿Cuántos dicen amén? Incluso aquellos que no hicieron el ayuno también quieren ir a comer. Pero los que sí hicimos el ayuno significa mucho más que para el resto. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por eso, todos nosotros, diga conmigo todos, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Una persona avivada refleja la gloria de Dios. Y vamos transformándonos en su imagen, en su misma imagen, porque cada vez que tenemos más y más de su gloria. ¿Cuántos de ustedes quieren más y más de su gloria? Yo quiero que se ponga de pie. Vamos a participar de la Santa Cena del Señor. ¿Sabe que una persona avivada puede vivir lo que dice 2 Corintios? Que dice que podemos llegar a ser un reflejo de su gloria. ¿Sabe qué hay que hacer para reflejar la gloria del Señor? Lo mismo que un espejo hace cuando refleja el sol. Tiene que estar constantemente mirando hacia arriba. La Biblia habla de otras personas que tienen escritos en su corazón la palabra del Señor. Yo quiero que el 2025 yo sea un testimonio vivo para las personas que no conocen del Señor. Y me gusta otra analogía. Dice que podemos llevar la fragancia de su gloria.